Y lo cierto es que ya casi todo está listo para el inicio de esta cumbre, tras el arribo a Chile de los líderes de los países que forman el Grupo de Integración Regional. A su llegada, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, transmitió al pueblo chileno el saludo de los ciudadanos de su país y celebró también la iniciativa de integración. Y antes, las autoridades chilenas habían recibido al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El mandatario brasileño ha sido un agudo crítico de la UNASUR, el organismo que será reemplazado por Prosur. Como lo leíamos, uno de los propósitos de los impulsores de Prosur es crear un nuevo mecanismo de cooperación mucho más ágil, menos burocrático y más coordinado. Sin embargo, y a pesar de lo que estábamos escuchando por parte de Sebastián Piñera, algunos creen que el grupo también tiene un contenido ideológico al expresar su oposición al gobierno de Venezuela. Muchos temas sobre Prosur que vamos a intentar analizar con nuestro invitado Juan Manuel Moratal. Él es abogado en Derecho Comercial Internacional. Buenos días, Juan Manuel. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jennifer. Es un placer estar con ustedes. Un giro en el péndulo hacia la derecha en América Latina. Y hoy también estamos creando una nueva organización para integrarnos. ¿Esto cómo se puede leer? Algunos dicen que es falta de madurez política en Sudamérica. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en primer lugar tenemos que entender que esta es una situación que obedece a dos puntos principales. El primero de ellos, como bien lo mencionabas, tiene que ver con la UNASUR. La UNASUR que fue gestada ya fundada en el año 2004 y que fue en un contexto donde los gobiernos, o la gran mayoría de los gobiernos de nuestra región, tenían un pensamiento, tenían una línea de pensamiento más tirada hacia la izquierda. Lógicamente, al convenir a los intereses y facilitar las cuestiones, se crea la UNASUR en este contexto político. Este contexto ha dado un vuelco en los últimos años. La mayoría de estos países hoy se encuentran tirados hacia la derecha con sus gobernantes y, lógicamente, esto tiene que tener una reacción que les permita a la mayoría de los países tener un lugar, un centro donde puedan debatir con la misma calidad de ideas o con la misma línea de pensamiento. Perdón. Entonces, el primero de ellos es la UNASUR, que es imposible cuando se trata de estados y las relaciones entre estados, no tener en cuenta que el contenido es político. Podemos hablar de cuestiones ideológicas, semánticas, son retóricas. La realidad es que los intereses son políticos y provienen seguramente de los intereses económicos. Por lo tanto, entiendo que sí, una de las principales razones es darle un golpe final institucional con esta nueva institución o foro o lugar donde se puede llegar a nacer una nueva institución, darle un golpe de gracia a lo que sería el UNASUR. Claro, porque uno mira a UNASUR cuando fue creada y digamos que de una u otra forma tuvo su inspiración en la Unión Europea, un bloque que a pesar de lo que estamos viendo ahora sigue siendo un bloque, sigue unido y donde cambian gobiernos derecha o izquierda en los países europeos, pero sigue siendo la Unión Europea. Entonces uno se pregunta qué pasa en nuestra región, que cambian lo que te decía ahora, el péndulo hacia un lado y cambian todas las instituciones. Con esto uno se pregunta qué futuro puede tener Prosur. Bueno, el futuro de Prosur realmente es todavía incierto. Es una idea, está en etapa de gestación, de génesis. Es, como dice su nombre, un foro de progreso del sur. Todavía no tiene un estatuto constitutivo que pueda constreñir y brindar a los integrantes derechos y obligaciones. Esto, por eso justamente hacemos hincapié en lo que tiene que ver con el punto político, con el punto de vista político. Por otro lado, volviendo a lo que sería UNASUR, los mismos países que han dejado el bloque, que en el año 2018 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay dejaron el bloque, suspendieron su participación para ser más técnicos. Y en el caso de Colombia y Perú, en el año 2019 decidieron dejarla definitivamente. Bueno, coincidentemente son el mismo bloque de países que se han volcado en sus gobiernos hacia la derecha, que hoy tienen un lineamiento mucho más acorde con las políticas, y en esto es un punto esencial tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de países y cuando hablamos de esta región del mundo, evidentemente los países más grandes, más desarrollados, también juegan sus intereses geopolíticos. Y Estados Unidos está avalando esta nueva iniciativa. Es un jugador que no podemos dejar de tener en cuenta. Y es que precisamente, por ejemplo, dijo el presidente de Colombia, Iván Duque, que este nuevo bloque también era para ponerle fin a la dictadura en Venezuela y hacerle contrapeso a la UNASUR. Mi pregunta es, ¿eso es una buena estrategia para iniciar una organización de este tipo? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, ese justamente hablábamos al principio, les comentaba sobre los dos puntos esenciales que creo yo, a mi entender, le dan cabida a la formación del Prosur. Bueno, el primero la UNASUR y tratar de desecharla de una vez del todo, aunque sigue existiendo, como bien mencionas, y el segundo, lógicamente, es la situación actual de Venezuela. Esto surge como una reacción actual y, digamos, inmediata. Sí, pero la pregunta ¿es una buena estrategia? Ya entendemos que son dos partes, una parte de integración económica, de lazos comerciales, un poco de infraestructura, que era también un poco lo que tenía la UNASUR, pero la otra es esta parte que estamos hablando, que tú dices política, ideológica. Mi pregunta es, para empezar una organización de este tipo o tratar de cambiar una que venía atrás, ¿es una buena idea, una buena estrategia para comenzarla? A ver, eso lo dirá solamente el tiempo. A mi entender, evidentemente ha sido bastante precipitada. Yo no concuerdo con las formas en que se han desarrollado para llevarla a cabo. Como dijimos, no tenemos ni siquiera un documento que pueda brindarnos una mayor claridad hacia qué tipo de lineamiento económico, cultural, social están tendiendo. Y por eso entiendo que no creo que sería la mejor forma, pero solamente dirá el tiempo si fue efectiva o no. Evidentemente es una situación más, una medida más, que lo que intenta hacer es brindar apoyo. Recordemos que en la UNASUR queda el gobierno de Venezuela del señor Nicolás Maduro, y en la nueva PROSUR ya figura el nuevo gobierno autoproclamado de Guaidó, por lo cual esto tiene solamente digamos, una posible repercusión en términos geopolíticos en la región. Bueno, estaba leyendo un poco sobre la UNASUR, los logros alcanzados, y en alguna de sus páginas en internet hablan de varias cosas: fortalecimiento de la democracia. Hoy estamos viendo a Venezuela, decían que estábamos más conectados, que se había luchado contra las drogas, estamos viendo la situación en Colombia, logros que realmente no son tan claros por parte de la UNASUR. Con esto, ¿qué enseñanzas deja esta organización? ¿Qué errores no se pueden cometer en Prosur? Bueno, yo creo que principalmente lo que no se puede hacer es no coincidir en unas líneas comunes. El problema principal, el mayor logro que aspiraba la UNASUR era la moneda única dentro de la región, emulando lógicamente a lo que significa la Unión Europea. Estábamos muchísimos pasos atrás, había muchísimas cosas en las cuales más importantes para los diferentes países que hacían que no tengamos por lo menos algunas líneas de pensamiento, 4 o 5 en común, y aunar trabajo sobre ellas. Creo que lo principal acá para digamos, el éxito de lo que sería Prosur es establecer 4 o 5 líneas de pensamiento y acciones fundamentales en las cuales todos los estados puedan coincidir, y no solamente coincidir, sino decir y proponer específicamente qué medidas adoptar y hacer para llevar a cabo. Si no, va a ser una nueva, digamos, un nuevo error o un nuevo fiasco en lo que sería el proceso de aunamiento de las naciones de esta región del mundo. Bueno, pues sin duda toda la región espera que este Prosur realmente cumpla con los objetivos que se están al menos diciendo por este momento, que logremos integrarnos como región más allá de las políticas que tenga cada país. Gracias al abogado en Derecho Comercial Internacional, Juan Manuel Moratal. Muchas gracias, es un placer.